Es para mí un verdadero honor darles la bienvenida en nombre de FECOREBA a este Día Mundial del Agua. Hoy celebramos aquí en el Centro de Congresos de la ciudad de Elche. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan: el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrechina; Pablo Ruz Villanueva, el alcalde de Elche; Lourdes Pérez, que me han dicho que venía, no sé si está por aquí, el director general de Agua, y demás autoridades que hoy nos acompañan. Su presencia pone de manifiesto la importancia que el agua y el regadío tienen para el presente y el futuro de nuestra tierra. Pero sobre todo quiero dar las gracias también a todos ustedes, los representantes de las comunidades de regantes de las tres provincias, Castellón, Valencia y Alicante, que son los verdaderos protagonistas de este día. Porque si hay algo que define a nuestro territorio es precisamente la cultura del agua, el esfuerzo colectivo y la gestión ejemplar que durante generaciones han llevado a cabo nuestros regantes. Permítanme también hacer una mención especial a dos personas muy vinculadas a esta federación y además a esta ciudad que hoy nos acoge. A Roque Bru, presidente de la Comunidad General de Regantes del Levante, margen de izquierda del Segura, y Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó Alacantí y miembro de nuestra Comisión Permanente de FECOREBA. Gracias por vuestro compromiso, vuestro trabajo y vuestra dedicación constantes al servicio del regadío. Además, como no, también tengo que mencionar a Pepe Andújar, quien ha terminado recientemente su etapa como presidente de la Comunidad de Regantes Riegos del Levante, margen derecha del Segura, desde la que ha sido un referente en la defensa del agua en la provincia de Alicante y una figura protagonista en nuestra federación durante décadas. Pepe, gracias por tu labor, tu experiencia y tus consejos. Siguiendo el espíritu de personalidades como la de Pepe, hoy celebramos el Día Mundial del Agua, una fecha que nos invita a reflexionar y reivindicar el papel esencial del agua en nuestras vidas, en nuestra economía y en nuestro territorio, y muy especialmente a reivindicar el papel del regadío como garantía de alimentos de calidad, de cohesión social y de equilibrio territorial. El regadío valenciano no es solo una actividad productiva, es historia, es paisaje, es cultura y sobre todo es patrimonio. Es el resultado de siglos de conocimiento, de innovación y de adaptación a un medio que siempre nos ha exigido inteligencia, esfuerzo y cooperación. Por eso, la primera parte de esta jornada está dedicada a la presentación del libro El regadío de la Comunidad Valenciana, significados y valores patrimoniales, fruto del estudio promovido por FECOREBA y realizado por el grupo de investigación Estepa, bajo la dirección del profesor Jorge Hermosilla. Este trabajo supone un hito importante porque pone en valor algo que a veces no sabemos explicar suficientemente bien, que el regadío es mucho más que agua. Es patrimonio colectivo, es una herencia que tenemos la responsabilidad de conservar y de transmitir a las futuras generaciones. En la segunda parte de esta jornada tendremos el honor de hacer entrega de la medalla de FECOREBA a José Alberto Comos Guillermo, en reconocimiento a toda una trayectoria dedicada al mundo del regadío. Este reconocimiento simboliza lo mejor de nuestro sector, el compromiso, la vocación, la defensa del interés general y el trabajo silencioso que tantas veces queda lejos de los focos, pero que es imprescindible para que todo funcione. En un contexto como el actual, es más importante que nunca que estemos unidos, que sigamos defendiendo un modelo de gestión eficiente, sostenible y solidario del agua, y que hagamos oír nuestra voz con claridad. Los regantes de la Comunidad Valenciana hemos demostrado una y otra vez que sabemos hacer las cosas bien, que somos ejemplos de eficiencia, de modernización y de respeto y contribución a la protección del medio ambiente. Y que lejos de ser parte del problema, somos una parte fundamental de la solución. Por todo ello, hoy no es solo un día para celebrar, sino también para ensalzar nuestro compromiso con el futuro del agua, del regadío y de nuestra tierra. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su trabajo y por su implicación. Bueno, y sin más, es para mí un placer ceder la palabra a Carlos Campos, responsable de CaixaBank, que es el patrocinador que hoy nos puede ayudar a celebrar este acto,
Carlos, cuando quieras. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Pepe, conseller, alcalde, demás personalidades, regantes, amigos todos. Muy buenos días y para mí es un verdadero honor darles la bienvenida a esta jornada en nombre de Agrobank, a esta jornada conmemorativa del Día Mundial del Agua. Un día que nos invita no solo a reflexionar, sino también a tomar conciencia del papel esencial que este recurso desempeña en nuestra sociedad, en nuestra economía y de manera muy especial en nuestro sector agroalimentario. Hoy nos reunimos en un territorio que conoce profundamente el valor del agua, la Comunidad Valenciana, y en particular la provincia de Alicante, que ha sabido históricamente transformar la escasez en oportunidad, convirtiendo la gestión hídrica en una verdadera cultura, en un patrimonio compartido y en un ejemplo de innovación y eficiencia reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. En Agrobank tenemos muy claro que el agua no es solo un factor productivo, es un motor de desarrollo, es un elemento vertebrador del territorio y una condición imprescindible para la sostenibilidad presente y futura del campo. Por eso seguiremos acompañando al sector en la modernización de regadíos, la digitalización, la eficiencia energética y en todas aquellas iniciativas que contribuyan a una agricultura más resiliente, más competitiva y más sostenible. Hoy tendremos la oportunidad de profundizar en esta realidad con la presentación del libro El regadío de la Comunidad Valenciana, significados y valores territoriales, a cargo del profesor Jorge Hermosillo. Una obra que pone en valor la tradición, la identidad y la visión estratégica de nuestros sistemas de vida. Asimismo, celebraremos en un momento muy especial con la entrega de la medalla de plata de FECOREVA, reconocimiento merecido al compromiso y a la dedicación de quienes trabajan cada día por una gestión eficiente del agua y por el fortalecimiento del regadío valenciano. Quiero agradecer sinceramente a las comunidades de regantes, a las instituciones, a los técnicos, a los agricultores y a todos ustedes su presencia y sobre todo su labor diaria, como muy bien decía nuestro querido Pepe. Gracias por demostrar año tras año que la gestión sostenible del agua no es solo una responsabilidad, sino una auténtica vocación. Les deseo una jornada fructífera, inspiradora y útil para seguir construyendo juntos un futuro sólido para nuestro territorio y para nuestro sector. Muchísimas gracias a todos. Y ahora, como no, estamos en Elche. Nuestro alcalde de Elche, Pablo Ruz, nos dedica también unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Honorable conseller, directora general del agua, secretarios autonómicos, directores generales, diputados nacionales, compañeros de gobierno, tenientes de alcalde, entidades de regantes, Gelurrina, querido Roque y tu junta, querido Pepe, gracias como siempre por estar aquí en tu ciudad. Querido, en este caso Carlos también, la fuerza, ¿no?, de la colaboración público-privada con una entidad de servicio a los demás, que es una entidad bancaria que financia, que protege, que cuida. Querido presidente de FECOREVA, homenajeado, distinguido, muy buenos días. Pues hombre, yo creo que pocas ciudades en España hay mejores que esta para albergar un acto como este, y lo digo por lo siguiente. En primer lugar, en Elche se reutiliza el 100% del agua después del proceso urbano y después de los usos terciarios de la depuradora. No el 90, el 100% del agua se reutiliza para regar. Esto se podría poner como ejemplo en el mundo de cómo un ciclo integral del agua funciona en una ciudad de 250.000 habitantes, 325 kilómetros de término municipal, campo, industria, playa, ciudad total, que desde luego es un orgullo para todos los que aquí moramos y todos los que trabajamos todos los días para hacerla grande. El 100%, sin matices. Y esto que lo confirmen los agricultores, desde Pedro Valero hasta Roque, que la utilizan pues todos los días, ¿verdad? El agua que emana de la depuradora y que gracias a eso son casi al año 10 hectómetros cúbicos, si no recuerdo mal, 10 hectómetros cúbicos, de agua regenerada que al final se utiliza para regar bien la huerta y regar bien el campo y poder seguir siendo productora de granadas, de alcachofas, de hortalizas de invierno, de forrajeras, en fin, de todo lo que esto implica
para una ciudad que tiene un sector primario potentísimo de viveros. Somos la capital española de los viveros y la primera productora autonómica, querido conseller, de aceite de oliva. Esto no lo sabía. No porque nosotros tengamos las plantaciones, en este caso, no porque produzcamos la aceituna, sino porque tenemos 5 almazaras. Primera productora autonómica de aceite de oliva, Elche. Parte de Palma Blanca, 3 patrimonios de la humanidad, 10 kilómetros de líneas de playas, etc. Una ciudad, ¿qué le voy a decir? Si es lo que tenemos y lo que hemos cuidado entre todos, ¿no? Y todo esto ocurre en una ciudad que no tiene agua. Orihuela tiene la suerte inmensa, conseller, de tener, o Pepe, tener los derechos históricos de un río que, por poco caudal que tenga, sigue siendo un río de vida, ¿no? Y una bendición. O sea que en Elche no hay ni una sola fuente de agua dulce en todo el término municipal, pero ni una. Hasta el siglo XVIII teníamos que esperar a que cayera agua de la lluvia para poder almacenarla en aljibes y poder regar. Y hasta el siglo XVIII regábamos nuestros huertos con agua salobre de la acequia mayor, que a su vez, como bien sabéis, toma sus aguas unos cuantos metros abajo del río Vinalopó, que también es salobre, que se sala en Monóvar. Hasta el siglo XVIII, yo mis compañeros de gobierno se ríen porque lo he dicho muchas veces, y por eso tenemos al obispo Tormo en el salón de plenos, ese gran obispo que transformó la diócesis y que consagró nuestra basílica y que además se enamoró de Elche. Saben ustedes que Elche compró una fuente, pero no en Elche, sino en Aspe, que es la fuente de las Barrenas, que son las principales fuentes que vierten su agua en el río Tarafa de Aspe. Y el obispo Tormo promovió la traída de aguas 15 kilómetros, lo digo lo de los trasvases, Ángel, 15 kilómetros desde Aspe hasta aquí para dar de beber, porque no teníamos capacidad para beber en Elche. Pero es que vamos al siglo XX y probablemente tengamos unas obras de ingeniería más brutales de toda España en su momento, que es Riegos el Progreso, ¿no? Lo que luego sería el germen de Riegos de Levante, que toma el agua excedentaria sobrante en la última, pero última fase del río Segura, que eleva las aguas del río Segura y con cuya agua se riegan los campos de Elche. Un modelo, queridas y queridos, Joaquín o no, un modelo de uso del agua, un modelo de cómo se hace del agua oro y cómo se utiliza bien, cómo ese oro ha podido construir un patrimonio de humanidad que es el Palmeral y cómo ese oro sigue siendo uno de los motores económicos de la ciudad. El otro día me decía mi padre, realmente Elche nada más que sale del campo. Bueno, pues bendita sea la hora, ¿no? Campo, 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 porque Elche es un motor, es el segundo productor de la provincia de Alicante de hortofrutícolas. Pues querido Pepe, gracias por haber designado Elche para la celebración de este Día del Agua, para poner en valor el regadío intensivo, que hay que decirlo así, el regadío intensivo, modernizado, pero intensivo, y que Elche siga siendo para nosotros nuestro orgullo, y para los que venís de fuera y la conocéis, pues oye, un lugar donde se pueden, no de nosotros, sino de nuestros antepasados, se pueden aprender cosas que algunos creen que han inventado la pólvora, pero que aquí en Elche ya se habían inventado. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, alcalde. Desde luego has hecho una visión de Elche Objetiva, pero muy acorde a la... Bien, y ahora seguimos con la siguiente parte de la jornada. Tengo que presentar este libro que hemos encargado desde CECOREVA, del regadío de la Comunidad Valenciana, significados y valores territoriales, que le hemos encargado a un profesor y amigo, Jorge Hermosilla, catedrático de la Universidad de Valencia, de Geografía. Lleva más de 30 años, me dice, al servicio de la Universidad de Valencia, impartiendo clases a distintos geógrafos y formando a muchísima gente. Pero yo lo tengo como un gran amigo que jueves sí, jueves no, coincidimos en el Tribunal de las Aguas porque trae a geógrafos de otros países incluso a formarse y a presentar uno de los valores que tenemos patrimoniales, que es el Tribunal de las Aguas. Y en eso tengo mucho que agradecerte, Jorge. Pero Jorge es uno de los principales conocedores del regadío de la Comunidad Valenciana, por no decir el que más. Así que hoy nos va a presentar este libro, este magnífico libro que le hemos encargado desde CECOREVA a Estepa, donde colabora él con distintos ingenieros y geógrafos que estudian el territorio y que nos hace una visión fundamental de esos significados que tienen patrimoniales
el regadío de la Comunidad Valenciana. Así que Jorge, cuando quieras, te lo tiro el estudio. Bien, buenos días a todos y a todas. Después de la intervención del señor alcalde de Elche, yo no sé qué voy a decir. Porque parece que Elche es... Bueno, tendré que conocerla un poquito más. Fuera por más. Señor conseller, secretarios autonómicos, señor alcalde de Elche, la directora general, si me permiten, autoridades, y si me permiten, amigos y amigas, porque hay más de un amigo en esta sala. En primer lugar, quería comentarles mi agradecimiento y mi reconocimiento a FECOREVA por invitarme a realizar un estudio, a publicarlo y después a presentar ese estudio, los resultados del estudio en un acto como el de hoy, tan señalado para aquellos que estamos comprometidos con el agua y su gestión, y con el regadío en particular. Tengo que agradecer a mi amigo José Soria, a Javier Pastor, que en una conversación de almuerzo previo al tema de las aguas, porque es fundamental, como saben ustedes, almorzar antes del tema de las aguas, y no broma, es capital relacional, como explicaba mi profesor, me sugerían hacer un estudio práctico, realista, ante una necesidad, y la necesidad es dar a conocer los regadíos, los valores territoriales, el significado de estos regadíos. Un trabajo meramente de divulgación científica, insisto, de divulgación, y que ha sido posible, como bien se ha apuntado anteriormente, por los años de trabajo y dedicación que hemos dedicado durante más de 25 años. Analizando los regadíos valencianos, también los regadíos de España y también los regadíos del norte de África. Regadíos mediterráneos, en definitiva. Por lo tanto, si van mis primeras palabras de agradecimiento y de reconocimiento a José y a Javier, amigos, buenos amigos. Les tengo que decir además que el planteamiento que realizo es un planteamiento territorial. Es el directo. Vale. Es territorial, y me explico. Si definimos el territorio como una construcción social y cultural en un espacio geográfico determinado, es una construcción social y cultural. Es evidente que hay dos dimensiones que son fundamentales a la hora de analizar esos valores y esos significados. Y son valores y significados en función tanto del espacio geográfico, como el tiempo. En tanto en cuanto que la sociedad que trabaja, que actúa sobre ese espacio, ha ido modelando el territorio. Espacio y tiempo. No es un estudio ni económico, no es un estudio en cuestiones medioambientales, no es un estudio que trate cuestiones de agricultura ecológica, que también se podría hablar. Es un estudio donde vamos a tratar de sintetizar una serie de ideas en torno, como les decía, a dos cuestiones fundamentales. ¿Cuál es la dimensión superficial de nuestros regadíos actuales y del pasado? Y por otra parte, ¿cuál es la componente, la dimensión histórica muy relacionada con la cultura de los valencianos? Y hablo cultura de los valencianos en general, porque acabaré mi intervención indicándoles que a mi modesto parecer, cuando hablamos de los regadíos valencianos, estamos hablando
fundamentalmente de cultura valenciana, de una parte importante de la cultura valenciana. Y entendemos que hay un enorme desconocimiento de nuestros regadíos, de su significado. De ahí la importancia de la divulgación. Es cierto, dirán ustedes, es cierto que es importante, fundamental investigar, ¿cómo no? Pero debemos llegar a conclusiones que al gran público, a la sociedad en general, sean capaces de percibir el valor y la importancia que tienen nuestros regadíos, que no es poca. Para ello les tengo que decir que he aplicado una metodología muy básica. Lo tenía fácil. En primer lugar, como ya se ha apuntado, por la propia experiencia. Llevamos más de 25 años estudiando los regadíos valencianos, alicantinos y castellonenses, pero también de otros territorios españoles, en varios proyectos, y también del norte de África, Túnez especialmente, y también en Sudamérica, Perú, por ejemplo. Esa experiencia nos permite tener una visión actual de lo que son los regadíos mediterráneos. Por otra parte, hay una labor estadística. Hemos explotado información estadística facilitada por la Consellería, también por el Instituto Cartográfico Valenciano. Hemos aplicado la inteligencia artificial en el tratamiento estadístico, nuevas tecnologías aplicadas a las estadísticas. En tercer lugar, quería destacarles, como no, la importancia de la cartografía. Verán ustedes que mi presentación se basa en gran medida en el mapa. El mapa como un instrumento didáctico, dado que vamos a hablar de divulgación científica. Y finalmente, como cuarta pata de nuestra metodología, la propia revisión bibliográfica. Les tengo que decir que desde mi equipo de investigación tenemos más de 30 publicaciones, más de 30 libros relacionados con regadíos valencianos, alicantinos y castellonenses, más de 30, y otras 20 de otros territorios. De tal manera que tenemos una visión bastante aproximada del tema que vamos a tratar. Y lo vamos a tratar, si me permiten, englobando 6 ideas generales que quiero compartir con ustedes, 6 reflexiones. Si nos fuésemos de esta sala con esas ideas básicas, ya sería más que suficiente. Porque lo cierto es que lo que les voy a comentar, seguramente ya lo saben ustedes si son del mundo del regadío, es un reto para mí. Pero es cierto que ahí fuera hay un alto porcentaje, la gran mayoría de nuestros ciudadanos, que desconocen de qué estamos hablando realmente. Y creo que hay una labor, como comentábamos José Soria y yo en su momento, una labor fundamental de transferencia de conocimiento desde la universidad, en este caso la de Valencia, a la sociedad, a través de figuras. Hemos agrupado mi presentación a través de esos 6 puntos que tienen ustedes. Una primera aproximación que hace referencia al significado de los valores de nuestros regadíos. En segundo lugar, cuáles son los cultivos y cuál es la zona donde aparecen los cultivos de regadío en la Comunidad Valenciana. En tercer lugar, haré un repaso histórico de la configuración de los regadíos, haciendo hincapié en 2 aspectos que creo que son fundamentales. Uno, el propio proceso de configuración, desde los romanos hasta la actualidad. Por otra parte, cuál es la situación de los regadíos a partir del siglo XX. Son unas transformaciones impresionantes. Y finalmente, quiero acabar la intervención recalcando la importancia que tiene en la cultura de los valencianos los regadíos. Y lo voy a demostrar con una serie de afirmaciones que ustedes seguro que van a compartir conmigo. La primera afirmación. Cuando hablamos de regadío, en cuestión de superficie, ¿de qué estamos hablando? Pues miren ustedes, si no se equivocan las estadísticas que me facilitaron, el 56% de la superficie cultivada en la Comunidad Valenciana es regadío. Podemos afirmar el protagonismo de los regadíos, el 56%. Y debo que sea el 50 que el 60. Lo cierto es que la superficie regada en la Comunidad Valenciana es protagonista. En un territorio, como bien ha apuntado el señor alcalde, deficitaria en agua. No solamente en Alicante, en Arezzo también. Deficitaria. Yo proponía esa idea. De ese 56%, fíjense ustedes que la distribución a nivel provincial, aproximadamente un 56% está en la provincia de Valencia,
un 29%, un tercio prácticamente en Alicante y un 15% en Castellón. Y siempre con unos factores que son permanentes, y es el medio físico. Miren ustedes, en mi modesta opinión como geógrafo, el medio físico no determina, pero sí que condiciona, obviamente. Condiciona. Pues bien, nos condiciona, pero no nos ha determinado. El medio físico, tanto la disponibilidad de agua como la topografía, más o menos pendiente, nos ha condicionado, pero lo cierto es que los agricultores alicantinos, castellenses y valencianos han sido capaces de amoldarse y adaptarse a ese medio, que no siempre ha sido el más adecuado. A veces inhóspito. En relación con esos porcentajes, me va a permitir que comparta con ustedes un par de ideas. La primera es esa dicotomía, ese contraste que siempre se produce, y es cierto, entre litoral e interior. En la situación de regadío también se produce, cada vez menos, como pueden ver ustedes en la evolución de las últimas décadas. Pero es cierto que hay una gran diferencia entre el regadío del litoral y los regadíos del interior, obviamente. Muy condicionado por el proceso histórico, que a su vez está condicionado por las condiciones físicas, pendientes, topografía, orografía, disponibilidad de agua. Miren ustedes, ese es un mapa muy significativo, muy didáctico. Lo que hemos hecho es representar, la parte de izquierda es el porcentaje de regadío y secano. El porcentaje de regadío y secano por comarca. ¿De acuerdo? A la derecha, términos absolutos, para no confundirnos, que puedan ustedes comparar. ¿Dónde está el regadío? En términos absolutos en la parte de la derecha. En la parte de la izquierda, las 17 comarcas que superan la media del 56% que les comentaba. ¿Sí? Como pueden ver ustedes, hay 12 comarcas que superan el 75%. ¿Eso qué significa? Muy sencillo. Que tenemos 12 comarcas en la Comunidad Valenciana que al menos 3/4 partes de su superficie cultivada es regadío. Protagonismo, insisto. Y 5 comarcas, además, que superan ese 56%. En total, como decía, 17. No voy a nombrarlas, no hay tiempo de más, porque tengo una presentación bastante densa. La diferencia entre regadío y secano es manifiesto. Litoral, interior, con una serie de factores a tener presente. En segundo lugar, plantearnos cómo se distribuye el regadío en la Comunidad Valenciana. No lo comparamos con el secano. Si el regadío es un 100%, ¿cómo se distribuye en nuestras distintas comarcas? Fíjense ustedes que son datos también muy significativos. Hay dos comarcas, una alicantina, la Vega Baja, y una valenciana, la Ribera Alta, que concentran ambas una 1/4 parte del regadío de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, hay una serie de comarcas con niveles intermedios, entre los 6, 4, 5%, que las tienen ustedes ahí señaladas, y finalmente, como es lógico, el interior, donde es minoritario ese regadío. Este mapa recoge precisamente la afirmación anterior. Fíjense ustedes en la parte de izquierda, donde la Ribera Alta y la Vega Baja, una 1/4 parte del regadío de la Comunidad Valenciana. Una gran concentración. Y por otra parte, si se fijan ustedes, tenemos otras 6 comarcas que concentran 1/3 del regadío total de la Comunidad Valenciana. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo. En primer lugar, por un proceso histórico, que después voy a aludir. Un proceso histórico muy condicionado por el medio físico. Pero lo cierto es que hay un principio básico, y es la capacidad de los agricultores en adaptarse al medio físico existente. La capacidad de adaptación, a través de la innovación, a través de incorporación de nuevas tecnologías, si me permiten, a través de la actitud proactiva. Pero también, junto con ese proceso histórico, hay un protagonismo de la red fluvial. ¿Dónde destaca el regadío? Lógicamente, allí donde tenemos los principales cursos fluviales de la Comunidad Valenciana. Pura lógica. Más si tenemos en cuenta la importancia del sistema azul, acequia mayor, regadío, que es el esquema habitual que se repite durante muchas décadas en el territorio valenciano. De ahí que destaquen la Vega del Segura, del Júcar, del Turia, los 3 grandes colectores de la Comunidad Valenciana,
Y por otra parte, la parte baja de los ríos, digamos, más pequeños, más reducidos, de menos caudal, como puede ser el Millars, el Mijares, el Palancia, el Serpis, el río Alcoy, el río de Gandía, según donde estemos, para que nadie se moleste, o el propio Vinalopó, que antes se comentaba. Ríos de cierto significado territorial y que en la parte del tramo final tienen su protagonismo. El libro, verán ustedes cuando lo tengan en sus manos. Les tengo que decir que desde el viernes pasado el libro lo pueden descargar gratuitamente, ya está en la versión digital y sí la pueden descargar gratuitamente. Después intentaré pasarles el correo, es en el servicio de publicación de la universidad, y haremos un link en Fecoreba para que ustedes lo puedan disponer con descarga gratuita, y así hemos hecho lo posible para que sea así. Verán ustedes que hay una cartografía de 33 comarcas, todas las comarcas, donde hemos destacado cómo se distribuye el regadío actualmente a nivel municipal. Porque eso sí, hay diferencias territoriales internas en cada una de las comarcas. He elegido algunas de ellas. Por ejemplo, tienen ustedes el Baix Maestrat, con el protagonismo de Vinaròs o de Benicarló. Tienen ustedes ahí han dicho de la Cachofa, sí, como bien saben ustedes. O en la Plana Baixa, municipios como Vilar-real, Onta, Almasora o Nules. He elegido Candeturia como otro ejemplo, Contilla, la capital comarcal, Vilamarchán, Bétera. En el caso de la Ribera Alta, por supuesto Alzira como la referente, pero la Reixent, Algemesí, Carlet, Estudia Carlet, Turís en la parte septentrional. Y por otra parte, en el caso alicantino, pues he elegido el Vinalopó Mitjà, con Vinalopó Medio, con municipios como Pinoso, Monover, Novelda, Monforte. O, por supuesto, la Vega Baja, el protagonismo de Orihuela, como bien conocen, o Almoradí, o Pilar de Rodada, o San Miguel de las Salinas. Primera afirmación, por lo tanto, es el gran protagonismo de los regadíos en la Comunidad Valenciana. Segunda afirmación que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el valor de los distintos cultivos? ¿Hay especialización o no hay especialización? Por supuesto que hay especialización, ya lo saben ustedes. Pero sí es cierto que hemos hecho un esfuerzo e intentar zonificar. Una afirmación que quiero compartir con ustedes. El enorme protagonismo de los cultivos leñosos en el regadío. El 80% de los cultivos en regadío son leñosos, donde los cítricos son los grandes protagonistas. La columna vertebral viene a representar, verán ustedes en un cuadro, un 38%, un 40% de nuestros regadíos. Es cierto, pero hay otros cultivos también a tener en cuenta, frutales, el viñedo, el olivar. El regadío ya está adquiriendo porcentajes muy importantes. Y por supuesto las hortalizas y los cereales, estoy pensando en el arroz concretamente. Ese es el cuadro que quiero compartir con ustedes. Es un cuadro que hemos confeccionado simplemente para, con ese perfil didáctico, divulgativo que tiene la publicación, intentar caracterizar la distribución de los distintos cultivos. Fíjense ustedes que la gran mayoría son leñosos, el tipo dominante, y hemos indicado la superficie en hectárea y en la superficie porcentual para el conjunto de la Comunidad Valenciana. Los cítricos, los frutales, todo tipo de frutales, pueden pensar desde el caqui al níspero, etcétera, etcétera. Los viñedos, el olivar, otro cultivo. Y además destacamos las hortalizas, el cereales para grano, básicamente el arroz o los viñedos. Hemos procurado hacer una zonificación también respecto a, en función de los cultivos, una zonificación de los regadíos valencianos. Y creemos que podemos diferenciar dos tipos de comarcas. Las comarcas litorales, donde hay un gran protagonismo de los cítricos, hasta el 80% de su superficie, y hortalizas. Ese binomio en comarcas de litoral. Insisto, cultivos. Donde hay una serie de comarcas con una alta especialización que superan las 20.000 hectáreas. Por ejemplo, la Ribera Alta, el Bajo Segura, la Vega Baja o la Safor.
cada una más de 20.000 hectáreas en cítricos. Y todas ellas con un rasgo común, y es la agricultura comercial. Se trata de un sector económico que o bien al mercado nacional o bien al mercado internacional llevan décadas con una gran especialización. Me parece que pues sobre ese tema. Y por otra parte tenemos comarcas prelitorales, aquellas que el regadío es importante, no tan importante como las anteriores, es importante, pero hay una serie de condicionamientos. Por ejemplo, el físico. No aparece el naranjo como gran cultivo por sus propias limitaciones. Como saben ustedes, el naranjo, más allá de 200 metros sobre el nivel del mar, pues lo cierto es que no va. Hay una cierta diversificación. Verán ustedes los porcentajes frutales entre 25 y 40%, el propio viñedo, el propio olivar, y unos rasgos, como les decía, transición climática y una incorporación posterior a esa agricultura comercial que les comentaba. Hemos hecho este cuadro con mi equipo, un cuadro que espero también que les sirva, sobre todo a los que se están formando, ¿no? Aquellos que tienen intención de dedicarse al trabajo, al estudio del sector agrícola valenciano, donde hemos intentado diferenciar una serie de rasgos, características en función de la comarca y del cultivo fruto de la especialización. Es un cuadro que evidentemente no voy a comentar, es un cuadro que, este cuadro ya sería el motivo de la conferencia. Pero sí me va a permitir que compartan ustedes este mapita, un mapa muy sencillo y que dice mucho. A partir de los datos anteriores hemos representado diagramas circulares donde hemos representado los 3 cultivos más importantes de regadío a nivel comarcal. ¿De acuerdo? Y verán ustedes que hay un dominio de color naranja, los cítricos en el litoral, acompañado de hortalizas, frutales en tercer lugar, en el litoral. Mientras que en el interior, en las comarcas del interior, fíjense ustedes que destacan los viñedos, el olivar y frutales diversos. Este mapa es motivo de varias interpretaciones. Una de ellas es la siguiente. La famosa trilogía mediterránea del secano, el olivo, el viñedo, el cereal. A mí me gusta aplicar un cuarto, que es el algarrobo. Normalmente nos olvidamos del algarrobo, tan importante en su momento. Mi tesina fue el algarrobo en la Comunidad Valenciana, por cierto. Algo sé del algarrobo, y del algarroba, y del garrofín. Pero esto sería para otra conferencia. Fíjense ustedes que la trilogía mediterránea en el interior se mantiene, pero ya no es de secano, de regadío. El viñedo, el olivo y frutales como puede ser el almendro aparecen, se están cultivando en comarcas del interior y son los cultivos que predominan, es lo que quiero compartir con ustedes. Hay una especialización territorial según los cultivos, es evidente, y donde no solamente actúa el proceso histórico, también el condicionamiento físico y también la capacidad de adaptación de los distintos agricultores. En la publicación ven ustedes, como complemento a lo que acabo de comentar, una distribución de cultivos. Es muy interesante. Son capas de información facilitada por el Instituto Cartográfico Valenciano, una labor impresionante, el ICV, impresionante. Y tiene unas capas muy interesantes a nivel de cultivos. Y he elegido 2. Tienen todos los cultivos en la publicación, en el libro. En naranjo, por una parte, los cítricos. ¿Dónde se localizan los cítricos? Pues miren ustedes, esos son las manchas reales, no son los círculos proporcionales. Ahí se está cultivando el naranjo. Estamos hablando, por lo tanto, del sector del litoral, siguiendo la introducción hacia los valles corredores del interior, tanto del Turia como del Júcar, y por supuesto la Vega Baja, coincidiendo con el sector. La expansión de los cítricos. Y a la derecha tienen ustedes un mapa pues, más localizado, representamos el viñedo de regadío, viñedo de regadío. Y la mancha, lógicamente, la plana de Utiel-Requena, donde hay una expansión tremenda. Ahora ven ustedes los porcentajes. En las últimas décadas ha aumentado un 500% el regadío en esta comarca, un 500%, insisto. Y pequeñas manchas en la zona del Vinalopó, la zona de Pinoso, de Villena, en la zona de la Valla de Buñol, también en la zona de Chiva, Cheste, también aparece cierta.
Tercera afirmación que quiero compartir con ustedes. El proceso histórico. Los regadíos actuales se explican por un proceso histórico característico en la Comunidad Valenciana, que no se repite en ninguna otra región. Ese es uno de los hechos singulares, ese proceso histórico que tenemos. Un proceso histórico que siempre se repite la misma estructura espacial, cuando hablamos de regadío, que son: ¿dónde vive el agricultor? Poblamiento. ¿Por dónde se trasladaba o se traslada? Comunicación, caminos. ¿Cómo regaba? Sistema de regadío, acequias, fundamentalmente. Y finalmente, el parcelario. Y los cultivos. La forma del parcelario, la forma de las parcelas y los cultivos. Esos cuatro elementos estructuran, y si me permiten la expresión, han organizado y ordenado el territorio valenciano. Dirán ustedes, vale, el sistema de ciudades, ¿cómo no va a organizar? Por supuesto que sí. Y las comunicaciones, por supuesto que sí. Pero también, de la misma manera, los regadíos. Los regadíos, desde el punto de vista territorial, han organizado históricamente el territorio valenciano. Y nos explicamos la estructura territorial actual de grandes espacios a través de la estructura de las acequias. Como después veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, el de Elche. En esa organización territorial, lo que sí es cierto es que debemos de tener en cuenta cuáles han sido las pautas de esa evolución. Una evolución que algunos, sobre todo los historiadores de la historia antigua, recalcan que los regadíos valencianos son sobre todo romanos. Pues no. Pero sí es cierto que hay una serie de referencias de la arquitectura romana relacionada con el regadío. ¿Quién no conoce las huertas de Villarreal? ¿Quién no conoce la acequia de Chelva, el acueducto de la Cortada en calles, no en Chelva, en calles, y que relacionado con el regadío romano? O la acequia mayor de Elche. Hay otros ejemplos, por supuesto. El azul de Sagunto, por ejemplo, que es romano. Sí, pero es cierto que los regadíos musulmanes, cuando se establecen las grandes pautas de la organización territorial, durante 8 siglos de ocupación del territorio, es lógico que esa estructura territorial se implantase y ha llegado hasta nuestros días, con modificaciones, pero ha llegado hasta nuestros días. Y en ese periodo hay momentos muy interesantes, como por ejemplo, en el periodo andalusí, la utilización de las aguas subterráneas, la utilización de las aguas turbias. ¿Qué voy a decir a ustedes, a los habitantinos? Las aguas turbias, las aguas procedentes de las crecidas de las ramblas y los barrancos, cómo se lo utilizaban históricamente, tradicionalmente por los agricultores, nuestros antepasados, y que ponían en marcha grandes superficies de cultivo. O la font de San Vicent de Llíria, conocerán supongo el Villal de San Vicent. O, querido Carlos, la font de Poix, la Vall de Segó. Son excelentes ejemplos de utilización de agua de manantial, de aguas subterráneas. Más adelante, en la época califal, lo que destacan son las aguas utilizadas por el agua de los ríos, aguas fluviales, donde el sistema que impera es el azud y la acequia mayor, que todos conocemos. Azud, presa, azud significa área de presa, y las acequias mayores y sus distintos barazales, y por tanto la aparición de las huertas. Es el momento de la aparición de las huertas tal como las conocemos nosotros. En el periodo cristiano se intensifica la importancia de los regadíos. Fíjense ustedes, cuando Jaime I decide la acequia de Alzira, estaba ordenando el territorio. Claramente, ya no organizando, ordenando el territorio. O cuando decide la sequía real de Moncada. Lo mismo, está organizando el territorio. El regadío es un elemento, un instrumento de organización territorial, sin lugar a dudas. En el periodo foral, me va a permitir que destaque, cómo no, la construcción de los embalses. El embalse de Tibi, siglo XVI, el de Lleu, siglo XVII, el de Elche, XVII y XVIII, como grandes obras de referencia. Y la consolidación del paisaje de regadío, y que ha llegado hasta nuestros días.
Eso es lo que intento comunicar, manifestar a mis estudiantes de cuarto de carrera y de máster, que cuando vean una huerta, que sepan que no están viendo una huerta del siglo XX, que sepan que están hablando de una huerta medieval, normalmente, y que la estructura, otra cuestión es que se haya modernizado, pero la estructura se mantiene, el paisaje se mantiene. Hay el valor, le decía, el valor de la importancia que tiene el regadío alicantino, valenciano, castellonense en la cultura de los propios valencianos. En ese proceso histórico, en el siglo XVIII, sí que me gustaría destacarles el avance de la agricultura, la prolongación de la acequia real de Júcar, por ejemplo. En el siglo XIX, la presión sobre las aguas fluviales, y empezamos con los primeros motores a vapor con caudales importantes. Después se intensifican en el siglo XX con la conservación de los regadíos. Fíjense ustedes el dato que comparto con ustedes. A principios del siglo XX calculamos que había unas 180.000 hectáreas ya cultivadas de regadío. 180.000 hectáreas de regadío. Ahora hay más. Estamos hablando de 310, más de 300.000 hectáreas. ¿De acuerdo? El siglo XX es el periodo de consolidación de los regadíos, pero teniendo en cuenta la trayectoria de siglos anteriores. En definitiva, acabando en este apartado, ¿cómo voy de tiempo? ¿Muy bien? Me dais un toque, ¿vale? ¿Cuánto? 20 minutos. 20, va. Perfecto, gracias. Miren ustedes, si esto es una clase, le diría a mis estudiantes, marcaros aquí una cruz porque esto es fundamental. Si me permiten la expresión. Miren ustedes, el proceso histórico de los regadíos valencianos se caracteriza por un incremento de la superficie, como hemos visto, durante siglos. Una actividad innovadora. Los agricultores son innovadores, no son conservadores. Insisto, son innovadores, lo han demostrado a lo largo de la historia, lo han demostrado ustedes. Proceso de innovación para mejorar. ¿Qué se quiere mejorar? La empresa, la calidad de vida, la sociedad. Tercer lugar, proceso continuo de tecnificación. ¿Cómo si no? ¿Cómo si no hacemos un embalse? ¿Cómo si no hacemos un pozo de profundidad de X metros? ¿Cómo si no movemos el agua de una conca a otra? Tecnificación. Cuarto, fundamental, la integración de los mercados tanto estatal, nacional, como internacional. El concepto de agricultura comercial es fundamental, en tanto en cuanto que abrió a la economía valenciana la apertura a otros sectores. Eso está trabajado por mi profesor Juan Piqueras, un libro magnífico, La agricultura comercial valenciana, siglo XVIII, siglo XIX. Magnífico el libro, premiado por el Ministerio de Cultura en su momento, donde demuestra que la agricultura valenciana, la de regadío, la citricultura, también la de secano, el viñedo, los vinos, lo que generó fue apertura de la economía valenciana. Y finalmente la importancia de la colaboración institucional. El periodo de expansión, de significación de los regadíos valencianos se ha caracterizado por una colaboración, participación, protagonismo institucional. El ejemplo, Jaume I, que lo tendríamos periodo por periodo. Y en definitiva, me va a permitir que compartan ustedes la siguiente afirmación. El regadío valenciano es un sector económico de vanguardia. Discrepo de aquellos que ya hablan del sector de agricultura como un sector conservador. No, todo lo contrario. Un sector innovador para la propia economía valenciana. No voy a comentar este mapa, pero es una síntesis de lo que acabo de comentar, la cronología de los regadíos seccionales. No voy a entrar en materia, evidentemente. Pero sí, a una reflexión. Miren ustedes, este es el mapa de los embalses del pantano que tenemos en la Comunidad Valenciana. Hay 35 embalses. Menos mal que tenemos 35 embalses. Lo dejo ahí. Menos mal. ¿Me entienden, no? Menos mal. O el sistema de canales. Los canales, el señor alcalde lo ha comentado anteriormente, alguno de ellos.
Me permiten, he marcado con dos flechas canales que creo que son de especial importancia, como el canal del Camp de Túria, desde Loriguilla, en 1967, si no recuerdo mal, pues unas 20.000 hectáreas de regadío, que llegan desde Casinos hasta Vétera. Pero fíjense ustedes en el sur, la concentración de canales que tenemos. Ya se ha comentado algunos de ellos, el Porvenir, el Progreso. Todos ellos se caracterizan por aplicar tecnología, aplicar ingenio, y, cómo no, utilizar el agua de los azarbes a través de propulsión y poder regar miles y miles de hectáreas. Muy interesante, muy interesante. O si no, captar agua del propio Segura con 2 tomas en el caso de los ríos de Levante. Simplemente para que vean ustedes la concentración de canales que existen en esta parte, que no es lo común en el resto de la Comunidad Valenciana. ¿De acuerdo? Son ustedes pioneros en ese tipo de iniciativa. Pero también es cierto que cuando hablamos del sistema de regadío, hay sistemas de regadío que son referentes. Es casualidad que haya elegido Elche, aunque esté en Elche. O no. Pero es que el sistema de regadío de Elche es espectacular. Es espectacular. Miren ustedes, es aquellos sistemas donde encontramos la utilización de agua sostenible, de manera sostenible, donde encontramos el sistema habitual de azud, acequia mayor y regadío, donde encontramos embalse, siglo XVII, y donde encontramos un sistema de regadío referente. No es habitual encontrarnos, si se fijan ustedes, con el sistema radial de acequias, que tiene su explicación. Es el cono de eyección del río Vinalopó, evidentemente. Espectacular. Les tengo que decir que es uno de los paisajes que enseño cuando tengo compañeros geógrafas que vienen de otros lugares de España y no de España. Es uno de los ejemplos que enseño, porque es de manual, excelente. Y encima, con el palmeral. Estamos hablando de embalse, de azud y de palmeral. Excelente, un regadío de referencia, insisto, de referencia. Pero también de referencia tenemos, por ejemplo, los regadíos del Bajo Segura, de Orihuela a Moradí, donde tenemos el claro ejemplo del sistema de distintos azudes, una decena de azudes que regan la margen izquierda del río Segura, como un ejemplo más de los sistemas de azud y acequia general que encontramos en el territorio de la Comunidad Valenciana. El caso de Orihuela, de Segura, el Bajo Segura, es espectacular. Pero de la misma manera, me va a permitir que comparta con ustedes este mapita de la acequia real del Júcar, la acequia real del Xúquer, desde la Sudantella hasta Silla prácticamente, hasta la Albufera. Impresionante, con 92 FESA, es decir, 92 partidores de agua que permiten el regadío en torno a 80 kilómetros, si no recuerdo mal. Espectacular. ¿Cómo trazaban en el siglo XIII, fue en el siglo XVIII, la acequia de tal manera que pudiese regar simplemente por gravedad, pudiese regar durante 80 kilómetros la superficie a la parte occidental de la Albufera? Excepcional. O los regadíos de Bajo Túria, vean ustedes los regadíos del Horta, sí, pero también los regadíos de los Pobres Castells. A su vez, acompañado de los regadíos de Llíria de la Font de Sant Vicent. Si conocen aquella parte, es espectacular. El agua de San Vicent, los sobrantes, recaen en la sequía mayor de Benaguasí, que pertenece a los pueblos Castillo. Porque Castell no se desaprovecha ni una gota de agua. Es decir, sostenibilidad. Es otro principio que compartiría con ustedes al final de mi intervención. Los regadíos valencianos, castellonenses, alicantinos se caracterizan por la sostenibilidad. No se pierde el agua, todo lo contrario. ¿Qué le voy a decir del sistema del Horta? Al cual he dedicado muchos trabajos, muchos estudios, y como bien comentaba José Soria, hoy vicepresidente del Pleno de las Aguas, pues soy un asiduo al tribunal, un comprometido. La Real Acequia de Moncada es otro ejemplo, como les decía, desde el Asud
en términos de Paterna, río Turia, y que alcanza más allá de Pulsol, incluso si no algo más, el extremo meridional de Sagunto. Otro ejemplo precisamente de organización y de ordenación del territorio. La sequía mayor de Sagunt, salvando la distancia, es un ejemplo bastante similar al de Elche. Es decir, tenemos un embalse de Algar, el Azud, de origen romano, tenemos la sequía mayor de Sagunt y después el cono de eyección en torno a Sagunto, no tan espectacular como el de Elche, pero que guarda bastantes similitudes. Y por supuesto, la sequía mayor de Villarreal. Los regadíos de Castellón son muy interesantes. Por cierto, oye, si me siguen alguno de ustedes en el Levante, que tengo un artículo semanal de los regadíos, llamo ya 63, el 63 es Villarreal, lo sepan ustedes, no es casualidad tampoco que lo haya elegido. Pero es un ejemplo del sistema de regadío de La Plana, junto con Almasora, Nules, Villarreal, el mayor de Villarreal, con sus acequias principales, la Datal, la de Baix, fundamental. En cuarto lugar, relacionado con lo anterior, quería compartir con ustedes el protagonismo que adquiere nuestro regadío, el regadío valenciano, a principios del siglo XX. De forma muy sintética, pero creo que también es interesante que lo tengan ustedes presente. ¿Cuál era la situación de los regadíos alicantinos, castellonenses y valencianos a principios del siglo XX? Pues de nuevo protagonismo. Miren ustedes, hemos realizado un trabajo a través de una fuente que es excelente, la Junta Consultiva Agronómica de 1918, donde aparecen datos a nivel municipal de regadío. Hemos hecho unos cálculos, se calcula que 1.350.000 hectáreas se cultivaban en aquel entonces en España. 1.350.000. Hoy son 3,8 millones. Pues bien, hemos calculado que el 13,5%, unas 189.000 hectáreas, se cultivaban en la Comunidad Valenciana. El eje mediterráneo. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo. Exacto eso. Muy sencillo. Fundamentalmente, primero, por el condicionamiento climático. La España húmeda no necesita de riego. La España seca sí. Primera afirmación. Nuestro clima mediterráneo. Clima templado de verano seco. Hay que regar en verano. Regadío. Y no sería imposible. Pero en segundo lugar, el proceso histórico. El regadío del principio del siglo XX, el protagonismo que adquieren nuestros regadíos, les comentaba que un 13,5%. 3 provincias españolas, Castellón, Valencia y Alicante, concentraron el 13,5% del regadío total español. Cuando nos correspondería a 50 provincias, pues calculen ustedes, porcentaje bastante bajo. Un protagonismo de nuestros regadíos. Y ese protagonismo, como decía, se debe no solamente a dónde estamos, condicionamiento físico, sino también al proceso histórico. De ese regadío, de principios del siglo XX, quiero comentarles 4 características muy básicas. La primera, protagonismo de las aguas superficiales, los ríos, hasta el 70% aproximadamente. Fíjense ustedes que estamos hablando que fuentes y manantiales un 17%, o las galerías de Nantes, lo que conocemos los valencianos, las minas, ¿no? Las galerías, tan solo un 2,6%. Por cierto, muy interesante en algunas zonas de la Valenciana, por ejemplo, la Vall d'Arbella. La Vall d'Arbella hay una serie de minas, una concentración impresionante, posiblemente por el pasado geológico de las subbéticas. Hemos hecho también una diferenciación a principios del siglo XX donde destacaba cada una de las provincias. En el caso de Valencia, el sistema de acequias, el sistema de pozos en Valencia y Castellón, en el sistema de fuentes y manantiales Alicante, y en galerías de Nantes también Alicante. ¿Cuáles son los factores? Pues lógicamente hay unos factores físicos, la red hidrográfica, por supuesto, los rasgos de la hidrología, la capacidad tecnológica que antes aludía y la política del agua. Y me va a permitir que simplemente cite dos referentes. Por una parte, la Ley de Aguas de 1879,
donde, como bien ustedes saben, las aguas naturales, ríos, etc., pasaron al dominio público para el riego. Fundamental. Fundamental. Y por otra parte, el Plan Gasset de 1902, primer plan general de España en canales de riego y pantanos, planificado con una visión en conjunto. En conjunto. Lo dejo ahí. Dimensiones reducidas de los sistemas acequias, sí. Sí. Resulta que a principios del siglo XX, el 83% del regadío de aguas superficiales tenían menos de 250 hectáreas. Menos de 250 hectáreas. Tienen ustedes en otro porcentaje muy interesante. El 51% de los sistemas de regadío tenían menos de 50 hectáreas. Es decir, estamos hablando de sistemas pequeños. De los sistemas de pueblos y sus sistemas de regadío. Principios del siglo XX, insisto. Pero que ha persistido hasta la actualidad, como después les comentaré. Ese sistema pueblo, regadío, paisaje, sentimiento de pertenencia, se cultive, no se cultive, se mantiene. Se mantiene. Quinta afirmación. El regadío valenciano se incrementa en el último periodo entre 1956 y 2023-2024. ¿Es cierto? Miren ustedes qué dato. En 1956 habían 230.000 hectáreas que se regaban. En la actualidad superamos las 300.000 hectáreas. Es decir, el incremento ha sido en torno a un 30%. Bueno, no está mal. Pero no es cierto. No es cierto. Hay una segunda afirmación a tener en cuenta. No que no sea cierta. Es incompleta. Porque ante el incremento de unas 70.000 hectáreas en unos 60, 70 años, comparamos 1956 el vuelo americano, que nos permite identificar la localización de los regadíos. En 2024, datos actuales, hay una serie de factores, pero también hay una serie de incidencias desiguales. Pero el factor fundamental que me gustaría compartir con ustedes es este de aquí. Aumenta la superficie y la optimización. Aumenta la superficie en un 30%, pero se incrementa la optimización, es decir, que se mejora los regadíos existentes. El proceso de modernización. El proceso de modernización se produce sobre todo a partir de los años 50, 60 en adelante e implica, por ejemplo, nuevas tecnologías de riego. Hoy se calcula el 70% del regadío valenciano es por goteo, el riego localizado. Un 70%. Tecnificación. Mecanización. Construcción de embalses en los años 50, 60, 70 en adelante. Perforación de pozos cada vez más profundos, más caudal, más posibilidades. La intensificación agrícola se promueve por demanda de productos hortofrutícolas. ¿Por qué? Porque hay una expansión de la agricultura comercial. Hay la labor de los comerciantes, de las cooperativas, de los gobiernos, la expansión. Y como les decía, abrir fronteras. Abrir fronteras para otros productos ya no agrícolas, también industriales, también manufactureros. Lo que hemos podido realizar a partir del análisis de estas últimas décadas, y voy acabando, 5 minutos, gracias. Miren ustedes, en las últimas décadas se producen unos cambios territoriales muy significativos en cuanto a regadío. ¿Dónde se produce la mayor parte de esos cambios? En el interior. ¿Por qué? Sentido común. Aquello que podía ser transformado en regadío ya se transformó durante décadas, incluso siglos. Estamos viendo cómo, fíjense ustedes, hay comarcas donde se incrementa el 200% la superficie regada, excepto que se parten de datos absolutos bastante reducidos, ¿vale? La plana de Utiel-Requena, un 563%, si no veo mal. Tremendo. La serranía, los serranos, la Valla Buñol, la Val d'Albaida, o el Baix Maestrat, también muy interesante. Lógico. ¿Por qué Baix Maestrat? Porque no hay un gran curso fluvial. Si no, ya se hubiera expandido. Pozos y aguas subterráneas, más de 200%, es una tipología de comarcas. La segunda es aquellas comarcas que tradicionalmente
son de regadío, o han sido de regadío, lo que han hecho es optimizar, mecanizar, modernizar. Por tanto, el porcentaje de incremento ha sido menor, pero la capacidad de producción mucho mayor, porque estamos hablando en términos absolutos. Ahí tienen ustedes recogidos los regadíos tradicionales, la Ribera Baja, la Ribera Alta, las grandes comarcas de regadío, y esa transformación colectiva que les comentaba. Y finalmente tendríamos aquellas comarcas donde se ha reducido el regadío en las últimas décadas. ¿Y esto por qué, Jorge? Pues miren ustedes, por dos razones antagónicas. O bien aquellas comarcas que por el proceso de urbanización van perdiendo superficie, porque si no, no se puede construir, esa es la otra cuestión, si no, no se puede construir, o aquellas comarcas que padecen la despoblación, y si padecen la despoblación no hay relevo generacional, conclusión, abandono. Un ejemplo, miren ustedes, hace unos años dirigí un proyecto europeo, un Horizon 2020, y estudiamos una huerta pequeñita, una joya patrimonial, la huerta de Corte de Pallás, 95 hectáreas de cultivo, perdón, de regadío. Una joya, de origen morisco. Si no conocen, les invito. Bueno, no me invitan, les sugiero. Pues en torno al 80% de la superficie está abandonada de esa huerta. Normal. Agricultura de subsistencia, minifundismo, envejecimiento de la población, falta de relevo generacional, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Y finalmente, acabo, Guillem. Quiero compartir con ustedes un par de ideas finales. Una serie de ideas que vienen a confluir con esta afirmación. La cultura del regadío es patrimonio hidráulico. Son paisajes culturales. Incluso los actuales, los que se han ido modernizando, porque lo que es la estructura se mantiene. El parcelario se mantiene. Miren ustedes, aquellos que trabajamos en patrimonio cultural, sabemos que hay una serie de principios o propiedades que debe reunir el patrimonio cultural. Pues bien, los regadíos históricos reúnen los tres principios fundamentales. Si algún día ustedes quieren identificar si un elemento es patrimonio, apliquen esos tres principios. La funcionalidad, la dimensión histórica y el reconocimiento social. Si ese elemento tiene esos tres principios, es patrimonio cultural. Perdón que sea tan simple, pero esa es la realidad. Es lo que les aconsejo a mis estudiantes del máster de patrimonio cultural que dirijo. Le digo, mirad, aplicar este esquema. Los regadíos históricos, en mayúscula, son patrimonio cultural. Y en tanto en cuanto que son patrimonio cultural, y ahí la afirmación que he compartido con ustedes, es un referente de la cultura valenciana. Los regadíos valencianos son un referente de la cultura, no hablo de la cultura agraria, hablo de la cultura en general. Los regadíos forman parte de la cultura valenciana, en mayúscula. ¿Por qué? Pues mira, aplicamos los 10 criterios que actualmente se aplican desde el punto de vista académico. Primero, la universalidad. Todo pueblo de la Comunidad Valenciana tiene regadío. Todo. Forma parte de la idiosincrasia del valenciano, castellonense y alicantino. Sin lugar a dudas. Nosotros hemos trabajado en la actualidad, en los últimos 25 años, el 80% del territorio de la Comunidad Valenciana. El 80%, pueblo por pueblo, sistema por sistema. Está publicado, si tienen ustedes interés, está publicado. Todos los pueblos tienen regadío, más o menos. Unas poquitas fanegaes a miles de hectáreas, pero todos. Lorta, Corte de Pallás. Segundo, es un patrimonio representativo. ¿Por qué? Por las dimensiones, por las técnicas constructivas, por su funcionalidad, sistemas funcionales. 3. Autenticidad. Son sistemas con un gran arraigo. Mantenimiento original de estructuras de riego, gestión tradicional del agua. No, hemos introducido el proceso de modernización, sí, pero ¿cómo gestionáis el agua? Como hace 2 siglos. Vale, ya está. Vale. ¿Cómo utilizáis el turno de aguas? ¿No? Como está recogido en los estatutos de 1872. Ya está, suficiente. ¿Me siguen ustedes? No estoy en contra de la modernización. No. Hay que adaptarse. O si no, el sector muere. Conservación e integridad, por supuesto, donde pueda ser. Un gustazo, perdón la expresión, ver una acequia de tierra bordeando la pendiente de un relieve montañoso, la media montaña valenciana, que tenemos así de casos.
Impresionante esta foto. El reconocimiento social. Por supuesto que hay un reconocimiento social a través de los tribunales, pero no solamente de los tribunales. Concienciación de las administraciones públicas, reconocimiento por parte de la sociedad. Miren ustedes, hace unos años hice un estudio, a encargo también, en este caso de la Generalitat Valenciana, quería saber cuáles eran los paisajes simbólicos de los valencianos. Paisajes simbólicos de los valencianos. Hicimos 18 talleres en la Comunidad Valenciana, litoral interior, norte-sur. 18 talleres. Y preguntamos a las personas que acudían cuáles eran sus paisajes simbólicos. Por supuesto, los primeros son los próximos, evidentemente. Estaríamos locos, ¿no? Pero a continuación, los dos paisajes más nombrados, ¿saben ustedes cuáles eran? L'Horta de Valencia y la Albufera. Y igual que estuviésemos en Les Ports de Morella que en la Vega Baja, como otros paisajes simbólicos, resulta Grande Agua. No es casualidad, está en el imaginario de los valencianos. Soporte documental, por supuesto. Tienen que hacer ustedes a la Comunidad de Alicante, que tienen una base documental que ojalá pudiese un día consultar y trabajar con mi equipo. Yo lo dejo ahí. Soporte documental extenso, referencias biográficas, archivos históricos, patrimonio tecnológico. ¿Cómo que no se aplica tecnología punta en el regadío? Cualquier embalse de los nuestros históricos. O cómo funcionaba un molino hidráulico. Ustedes se imaginan la capacidad tecnológica de nuestros antepasados a la hora de hacer funcionar un molino. No me lo explico yo, hombre. Yo soy geógrafo, lo siento, no soy ingeniero. Pero menuda tecnología, menuda capacidad. Octavo, aquí igual me critican un poco, pero creo que sí, ¿por qué no? El patrimonio del regadío valenciano, alicantino, castellonense también tiene valores artísticos y estéticos. Uno ve el azul de Orihuela y se emociona. Ver un cano de potríes en la Safor, el río Balcoy, el río Sepis, como quieran llamarle, y uno se emociona de ver ese soporte, esa factura. O una acequia de cualquier horta o huerta valenciana, castellonense, alicantina, y por supuesto el acueducto de Peña Cortada, como un referente fundamental de nuestros regadíos. Fundamental, insisto, en este caso en calles, ¿no? Voy acabando. Novena condición, la relación con el medio ambiente. Por supuesto que los regadíos históricos son sostenibles. ¿Quién dice que no? Los regadíos valencianos son sostenibles. Las galerías de agua, las galerías drenantes, ¿qué ejemplo? Mejor ejemplo imposible. Galerías de agua que captan el nivel freático, nuestros antepasados, y regaban por gravedad, sin ningún tipo de energía añadida, hectáreas y hectáreas. Y tenemos excelentes ejemplos aquí en la Comunidad Valenciana. Y por supuesto, el parcelario conservado. ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, en el parcelario que tenemos abancalado, que es una solución técnica sostenible de sostenibilidad para evitar la erosión, evitando la pendiente? El parcelario abancalado es un ejemplo de ingenio para que los sistemas sean sostenibles, se mantengan. Y finalmente, la dimensión territorial y paisajística. Cualquier regadío valenciano, castellonense, alicantino, tiene una dimensión paisajística indudable. Esta palabra para mí es fundamental. Forma parte del imaginario paisajístico de los valencianos. Un vecino que se levante todas las mañanas aquí, o vecino o vecina, en este municipio, Casas Bajas, Rincón de Murcia, verá todos los días la huerta del río Guadalaviar, río Turia, día tras día. ¿No forma parte de su imaginario? ¿Su huerta? Si tenemos en cuenta que todos los pueblos valencianos, castellonenses y alicantinos tienen su huerta pegada al núcleo urbano, ¿cómo no van a tener en su imaginario el valor paisajístico? Y para acabar, miren ustedes, todo lo que les he comentado relacionado con la cultura se debe a ustedes.
a los regantes. A los regantes. La agricultura regadío valenciana hoy es bandera de la cultura gracias a la labor de nuestros antepasados regantes. La labor de los agricultores a través de las regantes y de otras asociaciones es fundamental. El factor humano es la base de la cultura de regadío. Fundamental. Y voy a terminar con este mapa, con dos reflexiones. Este mapa es muy significativo. Fíjense ustedes, hemos representado a las comunidades regantes, que el listado que tengo oficial. Igual me falta una. Pero fíjense ustedes dos propiedades, dos cualidades. Uno, la dimensión cuantitativa. Y dos, la implantación territorial. Las comunidades regantes están prácticamente en todo el territorio valenciano, castellonense y alicantino. Y si tienen ustedes la curiosidad de ir sumando las cantidades, prácticamente, les puedo decir, que tenemos tantas comunidades regantes como municipios en la comunidad valenciana. Lo dejo ahí. ¿Me siguen? Es la importancia de las comunidades regantes en el conjunto de la comunidad valenciana, que creo que es fundamental que se conozca. Y no porque sea un libro de encargo, José. Es fundamental que se conozcan las comunidades regantes y la labor que han realizado década tras década, siglo tras siglo.